Entonces, miren, nosotros vamos aquí en esta parte, ¿ya? Y vamos a responder la última pregunta. ¿De qué se trata esta guía? Ya, ahora sí. Que tenía público, pero se va a ir el público a la pieza de dibujo. Ya, entonces, chiquillos, dice aquí, estábamos viendo nosotros esta guía, ¿cierto? Que viene de este PPT, que tiene que ver con el diálogo como el espacio para la filosofía, ¿cierto? Entonces aquí nos decían y comentábamos que, de hecho, la misma palabra dialogar, ¿cierto? Como tiene esta palabra logos, ¿ya? Guarda una relación con la palabra logos también que significa razonar. Entonces, entre el habla y la razón, el pensamiento, hay una relación directa. Por eso es que para nosotros poder reflexionar sobre un tema y poder racionalizarlo bien, eso significa razonarlo bien, pensarlo bien, darle hartas vueltas, uno tiene que, de repente, chiquillos, conversarlo con otra persona, porque nosotros veíamos, ¿cierto?, que eh, cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta que aportar, ¿cierto?, a la descripción de un problema. ¿Ya? Y dentro de esa perspectiva que tiene cada uno, ¿cierto? Bien decíamos nosotros que uno puede estar equivocado, ¿cierto? Entonces ahí ya de los tiempos chiquillos de Sócrates, eh, él nos va a decir que lo mejor que puede hacer uno es que lo refuten a uno, ¿cierto? Que le digan dónde uno está mal, ¿ya? Para que uno finalmente tenga la opción de corregirse. O sea, a eso venimos a la vida, chiquillos, venimos a corregir nuestros pensamientos, porque si no vamos a estar siendo víctimas de prejuicios, ¿ya? De juicios que no son de nosotros. Y acuérdense que la mayoría de nuestros juicios, chiquillos, cuando nosotros opinamos que algo es bueno o es malo, vienen de algún referente, porque a uno no se le ocurren esas cosas por sí solo. Nadie es bueno por sí solo ni malo por sí solo. Tiene que ver con el proceso de educación y por ende con la experiencia que uno recoge, ¿ya? Así que ya bien decíamos nosotros eso, que cada uno puede tener, digamos, su propia forma de pensar y puede estar equivocado. Y además, ¿cierto? Decíamos que el diálogo entonces tiene ciertas características que nos decía el profesor Humberto Giannini, ¿ya? Y que como sale aquí, le había pedido la semana pasada 4 características y una de ellas, por ejemplo, decía que uno tiene que estar dispuesto a querer encontrar una solución, tiene que primero dialogar sobre un problema que hay, ¿cierto? Y también una de las cosas que yo me detuve y que encontré que era importante, chiquillos, con esto mismo que dice Platón, de que es necesario, o bien que dice Sócrates, que es necesario que a uno lo corrijan cuando uno está mal. Aquí mismo también coincide Humberto Giannini, y esa, chiquillos, es una de las características que tiene la filosofía, y que, por ejemplo, no tienen la ciencia o las religiones, que es el hecho de que uno le diga, por favor, dime dónde estoy mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros, por ejemplo, nuestras bases las vamos a estar siempre poniendo en duda, ¿ya? Pero a pesar, por ejemplo, de que la ciencia, chiquillo, avanza a partir del error, algunos de sus descubrimientos son sustentos firmes y que no se ponen en duda, como las teorías del átomo, ¿cierto? Nadie duda de que existen los átomos en la ciencia, porque si dudaran de eso, no existiría la ciencia, ¿cierto? Si ya la base es que todos los objetos están hechos de átomos, ¿ya? Pero en cambio aquí dice el filósofo Humberto Giannini, también dice Platón, y en eso coinciden los filósofos, que en cuanto a nuestras ideas, chiquillos, pueden estar equivocadas y pueden ser rebatidas siempre, ¿ya? A propósito de notas, ya. Ahí el profe les dejó un mensaje de notas, chiquillos, por si acaso. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar, eso es importante. Aprovecha de leer eso que puso el profe, porque ahora vamos a avanzar en donde íbamos nosotros. Aquí vamos nosotros. ¿Ya? Hoy día hay que responder la última, ¿ya? Y en la última nos van a preguntar, siguiendo el recurso número 2, que es todo esto de aquí, ¿ya? Hay que inventar una argumentación sobre algún tema, ¿ya? Y al inventar, chiquillos, una argumentación sobre un tema, nos van a pedir que al mismo tiempo nosotros hagamos una postura a favor y una postura en contra,
sobre ese tema, ya que a eso es lo que nos dedicamos los filósofos y a eso, chiquillos, es lo que se dedica también, acuérdense, la ciencia. Vienen del método filosófico la ciencia, y consiste, chiquillos, en tratar de reunir la mayor cantidad de información posible, ¿ya? Considerando los pro, obviamente, y los contra, ¿ya? Y así uno trata de hacerse una visión mucho más completa de la realidad, ¿ya? Más universal. ¿Ya? Y por eso aquí dice, mire, ¿deben siempre los demás respetar mi opinión? Y aquí sale una explicación, dice la argumentación versus la opinión. ¿Ya? Y dice, mira, aquí voy a poner el destacador porque aquí nos menciona algunas cosas importantes y ya vamos a empezar aquí a completar esta parte de acá donde nos vamos a, yo les voy a presentar tres temas, ¿cierto? Y vamos a conversar un ratito sobre las cosas a favor y en contra que pueden tener esos temas. ¿Ya? Ya, chiquillos, mire, dice ahí, es importante en primer lugar reconocer que opinar y argumentar no son lo mismo, ¿cierto? Está hasta con negrito, eso está destacado. ¿Ya? Las opiniones son juicios, ¿ya? Y la palabra juicios, chiquillos, son afirmaciones, ¿ya? Que no se fundamentan, ¿ya? No se fundamentan, ¿salen ahí? Es decir, no se explican en mayor profundidad. Por ejemplo, yo le contaba, me acuerdo, el martes al otro curso, le decía, no, este puntero, le decía el martes al otro curso que una cosa que yo aprendí era que cuando chiquillos hacen un edificio y le ponen una base, y después a partir de esa base, ¿cierto? Que ponen, obviamente, a nivel del suelo, una base firme y segura, a partir de ahí, chiquillos, empiezan a levantar un edificio, ¿ya? Esa base, chiquillos, esta que está aquí, miren, esto de aquí pintado, se llama fundamento, el fundamento de un edificio, ¿ya? Y de ahí viene, chiquillos, cuando dicen vamos a fundar este edificio y ponen la primera piedra, porque le están dando una base, ¿ya? Y por eso aquí dice, ¿ya? Y por eso aquí dice, mire, que ahora voy a volver al destacador. Ya dice que las opiniones, chiquillos, no tienen esto de acá, ya no tienen fundamento. Las opiniones, chiquillos, son cosas que uno, aquí está mi opinión, ¿cierto? Y la defiendo, pero no tengo ninguna base. Lo creo, como diría acá, porque estoy convencido subjetivamente de ella, perdón. ¿Ya? Entonces, ya, perdón. Y entonces aquí, como dice el chiquillo, la diferencia entre un argumento y una opinión es que la opinión no tiene esta base. Ya está aquí, uno repite nomás como loro algo que escuchó y está convencido de eso. Y en realidad no ha investigado mucho, ¿cierto? O no ha querido abrirse a investigar más. Ya, entonces dice con razones e información relevante, por mucho que puedan ser verdaderos. Claro, uno puede estar defendiendo un hecho verdadero, por ejemplo, que la Tierra no es plana, ¿cierto? Vamos nosotros y nos reímos del otro que dice el terraplanista, ¿cierto? Y uno dice, ah, cacha, este cree que la Tierra es plana, ¿cierto? Y según usted, no, no es plana. ¿Pero tiene algún fundamento para eso? ¿Ah? ¿Algo, chiquillo? ¿Alguien leyó algo por ahí que sepa que la Tierra, cuál es la forma de la Tierra? ¿O simplemente lo que le han contado en el colegio? Lo que ha escuchado por ahí, la historia de Cristóbal Colón, que sabía que era circular. ¿Ves? Entonces ahí uno puede también tener una opinión porque no tiene aquí un fundamento firme, chicos, para decir, ah, profe, mire, leí tal cosa según este científico, ¿va? ¿Cierto? Nadie sabe. Podrían habernos dicho cualquier cosa de la Tierra y nosotros lo creeríamos. Y total, yo nunca he salido de la Tierra y he visto su forma. He visto fotos, ¿cierto? Pero he visto fotos en los medios de comunicación en donde las víctimas son los victimarios, ¿cierto? Ya, entonces dice, mire, opiniones son el trap es buena música o el fútbol promueve la violencia, ¿cierto? En ambos casos se está haciendo juicios, se está afirmando algo sobre el trap o sobre el fútbol, ¿ya?
En ambos casos, ya estábamos hablando, ¿cierto?, de que el trap es buena música o que el fútbol promueve la violencia, ¿cierto? Dice, en ambos casos, dice, no hay razones para decir que es buena música, esa es una opinión nomás, ni tampoco hay razones para decir que el fútbol promueve la violencia. ¿Ya? Y por eso ahí dice ahí, perdón, me perdí, dice, ya, dice aquí, mire, los argumentos, en cambio, son intentos de apoyar nuestras opiniones con razones. Acuérdense, chiquillos, que la palabra razón viene de lógica, ¿cierto? Con razones lógicas, con el logos, ¿ya? Y entonces, cuando, fíjese, chiquillos, que dice apoyar aquí, es lo mismo que está haciendo este fundamento de acá, ¿cierto? Está apoyando el edificio. ¿Y qué es lo que pasa cuando el fundamento no es firme? ¿Ya? Esta cuestión, chiquillos, se va a trizar, se va a romper, ¿y qué le va a pasar al edificio? Se va a caer, de una. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, es importante que cuando nosotros tenemos juicios, perdón, que nosotros cuando tenemos juicios sobre algo, tener una buena base o tener un buen fundamento, ¿ya? Como dice ahí, una fuerte razón para lo cual nosotros, chiquillos, estemos totalmente convencidos de que aquello que estamos diciendo efectivamente es cierto, ¿ya? Y por eso aquí dice, mire más abajo, ahora voy a cambiar este color. Van a nombrar dos cosas fundamentales. Dice, de la argumentación. Dice, la argumentación, chiquillos, es una actividad que se realiza cuando se enfrenta una materia que no es autoevidente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que sea autoevidente, que por ejemplo no valga la redundancia, no se evidencia por sí misma, es decir, que nosotros necesitamos argumentar algo cuando no es obvio lo que se está afirmando. Por ejemplo, en estos casos del fútbol y el trap, no resulta tan obvia la afirmación, entonces necesitamos nosotros de algún fundamento, ¿cierto?, que refuerce esa opinión, ¿ya? Y por eso ahí dice, miren, pero ante lo cual dice la argumentación es una actividad que se realiza cuando una actividad, ¿cierto?, una materia no es autoevidente, pero ante la cual se puede llegar a un acuerdo a partir de razones. ¿Ya? Es decir, que nosotros aportando razones podemos llegar a un acuerdo. Además, la argumentación se basa en el principio de que no todos los puntos de vista frente a un tema son iguales. Algunos pueden apoyarse, como dice aquí, miren, en buenas razones. Otros tienen sustento más débil, pero a menudo desconocemos cuál es cuál. ¿Ve, chiquillos? Ese es el problema que tiene este asunto y por qué necesitamos argumentar, porque aquí dice que algunos temas, ¿ya?, cuando nosotros los vamos a argumentar, podemos tener buenas razones, ciertas razones fuertes y otras razones un poco más débiles. Y el problema de esto de la argumentación es que con frecuencia a nosotros nos cuesta saber cuál es, por ejemplo, un argumento fuerte y cuál es un argumento débil. Porque acuérdense que se pueden disfrazar en forma de falacias, de sofismas, ¿cierto? De argumentos que parecen verdaderos, pero que cuando uno lo analiza por segunda vez y le da una vuelta, lo reflexiona, ¿ya?, no era tan convincente como parecía. ¿Ya? El problema, chiquillo, es que en ese reflexionar un argumento, en darlo vuelta, no todos lo hacen y requiere de que uno se siente efectivamente a pensar, se detenga y diga, a ver, calmado. Porque me acaban de dar una información que parece que es verdad, es convincente, pero tengo que detenerme un poquito a pensar, dame 10 segundos para pensar, dame un minuto para pensar. ¿Ya? Y así nosotros vamos descubriendo, por ejemplo, cuáles son los argumentos débiles, pero como dice aquí, ¿ya?, cuesta. ¿Ya? Cuesta determinar cuáles son los argumentos fuertes y los argumentos débiles. ¿Ya? Ya, hasta aquí, ¿hay preguntas o no? Dice, mira abajo, porque vamos a empezar a llenar esto del diálogo. Dejar ahí. Ya, diálogo argumentativo. Dice aquí, mire, el diálogo, ¿ya?, no debe constituir un debate en el que las convicciones establecidas y opuestas las defiendan sus partidarios respectivos, sino que tiene que ser una discusión, ya estamos definiendo el diálogo,
¿ya? Y el diálogo, chiquillos, no es un debate como cuando el profe Keno o yo, bueno, ustedes no han tenido la experiencia de que lo haga debatir en clase, ¿ya? Pero no es un debate cuando nosotros decimos, ya, ustedes son los a favor y ustedes en contra, y lo asignamos de acuerdo a su forma natural de pensar. Por ejemplo, que los que de verdad están a favor van a defender la postura y los de verdad que están en contra la van a atacar. No, pues en el diálogo, chiquillo, uno tiene que ir con un amigo, ¿cierto? Con un conocido, ¿ya? Sentarse cada uno a ver todas las perspectivas posibles, ¿ya? Tratar de ponerse en todos los puntos de vista, ¿ya? Y como dice aquí, mire, por eso dice, es una discusión en la cual los interlocutores buscan honestamente y sin ideas preconcebidas la solución a un problema. Cuando dice, chiquillos, sin ideas preconcebidas, es sin ningún prejuicio. Vale decir que aquí nos estamos transformando en lo más parecido a un investigador científico, ¿ya? Entonces, vamos a resolver un problema que es controvertido, ¿cierto? Sin ideas preconcebidas, ¿ya? Debería entonces desembocar en una conclusión inevitable y admitida de forma unánime, ¿cierto? Entonces dice aquí que la conclusión tiene que ser obvia, porque es racional, y tiene que ser admitida por todos, ¿ya? Dice, si los argumentos presumibles del mismo, claro, sí, claro, si los argumentos son presumibles para todos, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahora vamos a la parte de... Eh, espérame, ahí sí. Vamos a la parte de la guía. ¿Ya? Dice aquí la pregunta número 6. Ya, dice aquí, mire, escribe un ejemplo, ¿ya? Y aquí esta lo voy a separar para que lo entiendan. Ya, chiquillos, aquí vamos a conversar, hoy día nos pagan por conversar. Ya, dice aquí, mire, escribe un ejemplo de un diálogo argumentativo siguiendo el recurso número 2, que me quedó medio desordenado ahí en el PPT, pero lo vamos a ordenar ahora. ¿Ya? Dice aquí, mire, nos venimos para acá y nos están pidiendo esto mismo, que lo hagamos. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar para acá, como ejemplo. Ya, como no podemos escribir aquí encima porque esto es una imagen, ya vamos a hacer algo parecido. ¿Ya? Pongan atención, chicos, que esta cuestión la van a necesitar para cuando los que quieran ir a la educación superior, porque nos hacen hacer hartos trabajos en Word, ¿cierto? Entonces voy a eliminar esta tabla para que cachen cómo se pone una tabla de los que no sé. Ya. Miren, chiquillos, aquí usted va, cuando abre un Word y pone aquí insertar, ¿ya? Aquí salen varias cosas y aquí dice tabla. Entonces aquí usted inserta una tabla y se le va a abrir un menú. Y aquí usted va a dibujar la tabla. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, nosotros necesitamos una tabla con dos columnas hacia abajo, ¿cierto? Y nos están pidiendo llenar dos, cuatro, seis filas, ¿cierto? No necesitamos más. Bueno, que la podríamos hacer igual. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí después le pone los títulos, ¿cierto? 2 por 5, dice. Y ahí está la tabla. Entonces aquí usted la llena y dice a favor, ¿cierto? Contra. ¿Ya? Y aquí nos dan para poner A, B, y aquí hay otro que dice, mire, razones, ¿cierto? Esta de hecho debería ser una sola, ¿cierto? Porque ahí dice razones que lo justifican, entonces usted puede juntar, combinarse, y quedan juntas, ¿ves? Esta cuestión es fácil. ¿Ya? Y esta otra cosa, chiquillos, aquí usted tiene que tomar apuntes. De hecho, eso es lo que yo extraño. No sé si ustedes habían visto a otros compañeros en otros cursos que yo le hago clase, que los llevo harto a la sala de computación y les aprovecho a enseñar estas cosas, chiquillos, que son formalidades para la educación superior. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, mire, casi siempre ustedes envían las cosas con esto y queda desordenado. Aquí la necesitamos, esta la necesitamos al medio. Entonces aquí usted la pone. De hecho, a veces usted se equivocó y dice, oiga, pucha, profe, me quedó todas con minúsculas, sería mejor con mayúsculas. Eso sale aquí, mire, aquí arriba, y le pone mayúsculas, y se cambian todo.
¿Eh? Ya. Esos secretos me gustaría enseñarles con más tiempo en la sala de computación. Y que de hecho, aunque sean viejitos los computadores, funcionan. De hecho, yo estoy usando uno del colegio ahora. Esto lo estoy haciendo en uno de los computadores del colegio aquí en mi casa. Ya, chiquillos, entonces, miren, aquí yo les voy a dar unos temas, ya para que los conversemos un ratito, bajemos eso. ¿Ya? Y dice, mire, tema 1. Yo le había dicho esto la semana pasada. La libertad de expresión. ¿Ya? Aquí en el tema 2 voy a poner la graduación online. ¿Ya? Y ahí vamos a ir llenando cosas. Ya, por ejemplo, chiquillos, miren, había uno y el tema 3 que me gustaba más, ¿cierto? Es la separación del artista y su obra. O del artista y su vida personal, ¿cierto? Por ahí sería. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí, chiquillos? Vamos con lo siguiente. Mire, ya, agarremos este. La libertad de expresión. ¿Ya? Vamos a poner un argumento a favor de la libertad de expresión. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos, chiquillos, en una persona que quiere salir a la calle y quiere entregar un mensaje. ¿Ya? Con un megáfono. Se para en una esquina, ¿cierto? Y hablemos de la libertad de expresión. ¿Qué argumento aquí, ¿cierto? Vamos a decir que, por ejemplo, un argumento a favor de... No, aquí no hay que dar las razones. Aquí hay que poner a favor de la libertad de expresión, hay que poner el tema, ¿no? ¿Ya? Y aquí tenemos que dar de expresión de credo. Esa es la que me gusta. ¿Ya? Y aquí vamos a estar en contra de la libertad de expresión de credo, de creencia chiquillo religiosa. ¿Ya? Y aquí vamos a estar en contra de la libertad de expresión religiosa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que llenar, ¿cierto? Las razones. Ya, ¿quién me nombra una razón, chiquillo? Aquí aprovechando que somos tan pocos y por el sacrificio, nómbreme una razón, ¿ya? A favor de la libertad de expresión religiosa. ¿Por qué, chiquillo, una persona podríamos decir que puede decir lo que piensa religiosamente, por ejemplo, en la calle? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuántos somos hoy día? Está abierto el chat, chiquillo, está abierto el micrófono para que opinen. Ya, somos 12. Vamos, aquí respondamos, chiquillos. Le voy a dar una décima y vamos a ir cambiando. Voy a anotar ahí donde tengo un lápiz. Le voy a dar una décima al que me diga razón, le va a subir cualquier nota, total, todo suma. Ya, algún valiente que hable. Ahí salió una razón a favor. Mira, ya, la Bárbara, toma ahí una décima, te va a subir cualquier nota, Bárbara, una décima. Y Bárbara más 0,1. Ahora mismo lo vamos a hacer cuando termine. Es nuestro derecho a expresar nuestra creencia, es un derecho, ¿cierto? Está escrito, ahí tiene uno súper sencillo, muy bien, Bárbara. Ahí le va a subir su nombre, ya la tengo anotada por si acaso. Ahí dice, es un derecho, ¿cierto? Expresar lo que uno siente. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más, chiquillo? Otro argumento a favor, son dos nomás. Vamos, estoy dando, le voy a subir décimas. A cualquiera que hable y que ponga ahí una razón firme. Aprovecha ahora. Si es que le fue mal en alguna de las pruebas, en alguna de la guía, aproveche que andamos regalones. Aprovechemos que somos 12 nomás, chiquillos. Un premio por haber venido a clase. Escríbalo ahí. Un argumento a favor del derecho a expresar lo que uno siente. ¿Qué más? Porque uno puede estar, chiquillo, a favor de la gente que exprese su religión. Puede ser budista, puede ser hinduista, judío,
capitalista, lo que sea, ¿ya? Aparte de que es un derecho, chiquillos, vamos, no me hagan llenarlo a mí porque a mí no me sirven las décimas que yo me gano. A mí ya me pusieron las notas en el colegio y en la universidad. Ya vamos, chiquillos, es súper sencillo, nos podemos equivocar. Vamos, ¿a dónde está Nicolás Navia, Pía López, Sebastián Sandoval? Están durmiendo y estoy solo aquí. Vale Díaz, Ignacio Viera, Fernando Fierro, Alejandra Puyado, Alani Espinosa. No, estoy solo. A Yelena, ¿a usted se le ocurre algún argumento, por favor? Ah, de la gente que pueda opinar en la calle. No sé. Ve, no sabe qué es eso. Ya. A mí sí, a mí se me ocurre. Les digo uno a favor, chiquillos. Miren, por ejemplo, muchas veces las religiones en sus mensajes promueven mensajes positivos, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense el mensaje cristiano, dice que salga yo con un megáfono así, ámense los unos a los otros. No es un mensaje negativo, ¿cierto? Entonces ahí, miren, puede entregar un mensaje positivo, ¿cierto? Y esto automáticamente, chiquillos, puede generar un argumento en contra, ¿cierto? ¿Cuál es el argumento en contra de este, mire, del que yo acabo de decir? ¿Han escuchado ustedes a gente que pues el fin se acerca, arrepiéntete, pecador? Dios viene y No los es va a... libertad. No es ¿Perdón? libertad cuando se impone la idea religiosa. Eso, ¿quién dijo eso? No me alcanza a ver, sópleme ahí para ponerle una décima. Profe. Alanis Espinosa. Muy bien, Alanis. ¿Ve? Oye, qué fácil. Qué fácil es subir las notas aquí, ¿cierto? Aprovechen, ya, vamos. Entonces, como dice ahí, ¿qué más le dice? Es como los músicos del metro, se supone que se suelen alegrar tu viaje, pero a mí me molesta eso, ¿eh? Ahí también tiene esa ambivalencia. Puede ser, ahí el profe Keno también dice, puede ser molestoso, ¿cierto? Y aquí la Alani me dijo que tenía que ver como, por ejemplo, vamos a poner que puede atentar contra su mensaje, puede ser imponente, ¿cierto? Y puede atentar contra mi libertad, el mensaje puede ser imponente, le vamos a poner que se impone, ¿cierto?, a la fuerza, a través de la violencia, ¿ya? Con cosas que uno no quiera escuchar. Ahí otro valiente me habló, eso, no se debe imponer. ¿Cierto? En el argumento, eso, ¿eh? Muy bien. Pensamos en la misma palabra. Claro, no debe dañar a lo otro. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo de la tarea, ¿ya? Aprovechemos, chiquillos, y aprovechamos de hacer esto entre todos nosotros. Y la completamos esto mismo. Ustedes lo van llenando, ¿ya? Y de ahí lo copian. Los 12 que vinieron hoy día les permito que manden este mismo ejemplo que estamos haciendo. ¿Ya? Lo llenamos ahora. Y ahí lo copian y lo pegan, ¿no? Le sacan una foto, chiquillos. Ya, a ver, algo va a aparecer ahí que no alcancé a leer. Antes pasaban los testigos de Jehová por afuera de mi casa, pero ahora ya no, desde que les pedí que no lo hicieran. ¿Eh? Y lo resolvió ahí a través del diálogo. Claro que le salió a pedir, por favor, con un machete en la mano, siendo el profe Keno, y con una cabeza de cordero en la otra. Ya. Vamos con la siguiente. Chiquillo, mire. ¿Ya? Aquí también hay un debate moderno sobre las graduaciones online. ¿Ya? Ya, aquí vamos a poner a favor y en contra del tema, ¿cierto? De hecho, aquí también deberíamos juntarnos para hacerlas y total hay que escribir lo mismo en ambos lados, ¿cierto? Deberíamos haber puesto el mismo tema. ¿Ya? Un temazo por ejemplo, chiquillos, ¿qué razones a favor podemos dar de que una graduación, por ejemplo, hoy en día de cuarto medio o de octavo básico sea online? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Por qué un colegio haría una graduación online? ¿Cuáles serían sus motivos? Ahí empezaron a aparecer, mira ahí.
evitar el riesgo de integridad, ¿cierto? Menos gastos monetarios, ¿ves? Ahí tenemos dos razones súper fuertes, mire. Evitar riesgos de contagio, ¿cierto? A propósito de esto, todo eso es producto de la pandemia, ¿ya? Y aquí me gustó ese argumento que es obvio, ¿cierto? Y dice que es un ahorro monetario, pecuniario. Ahorro pecuniario. Ahí tienen una palabra nueva, chiquillos, para que la usen. Y la palabra pecunia en latín significa moneda. Entonces, siempre que digan pecuniario o algo relacionado con pecunia, va a ser relacionado con el dinero. ¿Ya? Hay que aprender. ¿Ve? Usted después dice esa palabra en una junta familiar y queda como erudito. Ya, chiquillos, razones en contra de de que la graduación se haga online. ¿Qué podríamos decir ahí? Esa yo creo que está más difícil. Por ejemplo, imagínese que a usted le dicen, oiga, vamos a hacer la graduación online. Si usted se quiere graduar, le puede pasar el otro año, se imagina la vacuna no funciona porque, o que la vacuna que hay de cura tenga inmunidad por 6 meses. ¿Se imagina esa nueva normalidad que sería pura clase online de ahora más adelante? Claro, podríamos decir eso, que apelar, ahí en todo caso estamos apelando, parece a los, ¿cómo se llama, chiquillos? A razones más persuasivas. La persuasión tiene que ver con el ámbito emotivo, ¿no? Profe, ¿qué no? Corríjame, algo así, me acuerdo. Disminuye el simbolismo de las grabaciones. Son más emocionales. Ve, todo tiene que ver con las emociones. No hemos encontrado aquí un argumento más racional, ¿cierto? Porque yo igual pensaba en esto y parece que son puros argumentos de persuasión, ¿no? Pues chiquillos, que tiene que ver con apelar como a partes más emotivas de la persona, más que a razones. Por eso este tema cuesta, es más polémico, porque, a ver, y si buscamos contratesis a esas dos cosas, pongamos uno de esos, porque son los dos emocionales, ya apuntan a lo mismo, que es una vez en la vida, ¿cierto? Y que es un simbolismo necesario, ¿cierto? ¿Ya? Ponemos ahí que, es un símbolo de culminación de una etapa de la vida irrepetible. Eso es lo malo. Porque, por ejemplo, en la universidad me puedo graduar de varias carreras o puedo ir a varias ceremonias. No puse símbolo. ¿Ya? Pero en el colegio, chiquillos, si uno sale del colegio, pues no puede volver a graduarse del colegio. No puede decir, bórrenme las notas, ahora sí que me saco buenas notas. Si se imaginan, sí, sería re bacán. ¿Ya? Para el NEMA, me aseguraría el NEMA, ahora sí que me sacaría de puro 100. ¿Ya? Ya, entonces, ya ahí tenemos otra. ¿Cómo podríamos destruir, chiquillos, una de estas? Nos quedan 5 minutitos, mire, dice. ¿Se podría pedir aporte voluntario, quizás, a los apoderados para que el colegio ahorre dinero? ¿Cierto? Se podría hacer algo más simple y y más simbólico, ya que le estamos diciendo que la graduación en sí es un símbolo. Algo así, ¿o no, chiquillos, se le ocurre? Algo distinto. Son solo cosas emotivas. ¿Ya? Podríamos decir que tomando los resguardos necesarios se disminuyen los riesgos de contagio, ¿no? A ver, ahí tenemos algo. Menos oportunidad de tener conexiones favorables a futuro. ¿Y cómo es? Ese no lo entiendo mucho. A ver, menos oportunidad de tener conexiones. ¿Qué son esas conexiones favorables? Ahí me pillo. Eso es lo malo que decía Platón de la escritura.
ahí dice, algo que sirva como negocio. Ya. Uy, nos quedan 4 minutos, no había visto la hora. Ya, ese lo vamos a poner aquí. Alguien dijo. Ah, de veras. Sí, pues se pueden perder como el último contacto con alguien. Pueden perder una oportunidad valiosa. Y también. Es que yo usaría eso, pues, chiquillos, miren, de mantener los protocolos, ¿cierto? Existen, yo eso diría, o existen protocolos para realizar actividades de estas características. ¿Puede ser o no? Si existe un protocolo, el Ministerio de Salud tiene protocolos para cuando se junta gente en grupo. Dice, tienen que ser 50, tiene que haber 1 metro de distancia, usar mascarilla. ¿Ve? Ahí tenemos un argumento, no lo habíamos pensado. ¿Ya? Entonces, chiquillos, el último que yo había visto, y justo que se me había ocurrido antes, ¿cierto? Era la cuestión esta a propósito de que se murió ayer el Dieguito, ¿cierto? El Diego Armando. Está la separación, chiquillos, del famoso, en vez del artista y su obra, yo le pondría la separación de la persona famosa con su vida privada. ¿Ya? Todo pasando un tractor por la amiga. Ya, aquí la separación. Vida privada, vida pública. Pongamos, ¿cierto? Vida privada, vida pública. ¿Ya? ¿Hasta qué punto, chiquillos, uno tiene que separar la vida privada de la vida pública de un famoso en general? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, ya como estamos en la hora, chiquillos, este tema, bueno, aquí les doy permiso, ¿ya? Como participaron aquí en la clase de aquí, usen uno de estos ejemplos, pero bueno, en realidad participaron 2 personas. A esas 2 personas les doy permiso para que me copien eso. Y los demás resuelvan este tema. ¿Ya? Aparte les dije, ahí dice, mire, separarla hasta que haya terceros afectados, ¿cierto? Aquí la vamos a poner separadas. Separadas. Y al otro lado la vamos a poner juntas. Ya, entonces, aquí me acaban de dar uno, ¿cierto? Están juntas, aquí dice, cuando afectan a terceros, ¿cierto? Hay que separarla, ahí me corrige. Eso es como hacerlo. Ya, cuando afectan a terceros. Ya, chiquillos y chiquillas, estamos en la hora. Me voy a meter al tiro a Webpla y a mover esas notas, esas décimas a las personas que les dije que les iba a subir por participar. ¿Ya? Nos estamos viendo. ¿Ya? La Lanis y la Bárbara, ahí les voy a subir eso. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Ya esta cuestión la acabamos de terminar, esta guía. Tienen 1 semana para enviarla, porque como le digo, ya la próxima vamos a venir con lo último, y lo último, por si acaso, sirve para subir notas antiguas y que estén bajas. ¿Ya? Porque repito, pues el objetivo ha sido 1 durante el año, entonces podemos subir cualquier nota, total, al final la suma es lo que importa, ¿cierto? Y le suba cualquier décima, la suma va a dar el mismo resultado, así que estaríamos. Profe, chiquillos, muchas gracias por participar y nos estamos viendo la otra semana. Chao, profe. Chao, chiquillos. Que estén bien. Cuídense harto.